Esta es una entrevista sin censura. Le mando un saludo, le agradezco que nos tome la llamada Alejandro Cárdenas, periodista y profesor de la Universidad Iberoamericana, para que nos hable de su texto Manipulación del Trending Topic, 6 retos del derecho a saber en digital, sobre todo porque ya se hizo parte pues de estas campañas perversas, si me permite decirlo así, en las redes sociales para apoyar o para tumbar, dependiendo de qué lado se esté del debate político. Alejandro, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Vicente, a ti, a tu audiencia, a los paisanos. Mucho gusto en saludarlos. Oye, Alejandro, pues en las redes sociales se libra una batalla tal vez más sucia que hasta en las mismas calles, ¿no? Sí, fíjate que es una cosa, parecería como lucha de fantasmas. Parecería que crean cuentas inexistentes o cuentas sin contenido y le contestan otros de otras cuentas que tampoco tienen contenidos y se vuelven batallas ficticias por el espacio público, que lo único que hacen es hacer que la gente se desgaste y desvalorizan completamente la importancia del debate público en un nuevo espacio llamado Internet, que poco a poco va demostrando qué significa lugares donde se puede debatir. Entonces, pues parecería que estos espacios se llenan de paja, se llenan de fantasmas, y eso hace que muchos grupos políticos, candidatos, pero principalmente algunas oficinas de gobierno y en algunos casos de forma ilegal, con grupos secretos y escondidos, manejando recursos de no sé dónde, manipulan las tendencias, entonces desvalorizan el debate. ¿Por qué? Pues porque sí, probablemente 5 de cada 10 mensajes en Twitter, en Facebook menos, pero principalmente en Twitter, son de cuentas falsas. Hay otros 5 de personas que sí quieren debatir. Hay otros 5 mensajes de personas que sí quieren discutir, que sí quieren dialogar desde las redes sociales con los grupos políticos. ¿Por qué hoy en día es tan importante esto de las redes sociales, esto del Internet en la política, Alejandro? Y es importante porque cada vez toma más relevancia por el impacto que han tenido las nuevas tecnologías de la información y especialmente la llegada de la comunicación móvil. Estamos hablando que la comunicación móvil ha tenido una expansión tremenda. O sea, antes se hablaba de que cada persona veía su celular y revisaba sus cosas cada 8 veces al día. Ahora estamos hablando de 150 veces. Una persona checa sus mensajes, checa sus redes casi 150 veces al día, con lo cual se ha generado una tendencia nueva de la comunicación móvil que está empezando a hacerle mella al poder de la televisión. Y hablo específicamente de la televisión, digamos como el medio dominante dentro de los medios de comunicación y además el medio preferido para los grupos políticos o lo que llaman los telepresidentes, ¿no? Que nos hemos dado cuenta que en América Latina y en México, con el gobierno actual, la televisión parecería un recurso para minar muchas de sus carencias y sus trabajos como gobiernos, ¿no? Hay por ahí un texto que publicó un académico relevante de Colombia llamado Omar Rincón, que dice los telepresidentes cercanos a la gente y lejanos de la democracia, ¿no? Entonces parecería que en este momento la llegada de los dispositivos móviles e Internet en los espacios de comunicación está empezando a tener cierto impacto en la opinión pública. Y qué mejor forma de corroborarlo viendo que sí les importa la opinión pública y por eso meten cuentas falsas, ¿no? Oye, manipulan las tendencias. Alejandro, y estos fantasmas de los que tú hablas en las redes sociales también atentan contra la democracia, contra el pueblo, ¿no? Porque se me viene a la mente cuando despiden a Carmen Aristegui, que empiezan ciertos trending topics en apoyo a Carmen Aristegui y después los tumban estos fantasmas que van en contra precisamente de un pueblo que se quiere expresar. Exactamente, hay un debate orgánico, un debate legítimo
que diversos usuarios en redes sociales, en páginas web, están expresando, y entonces meten frases escandalosas. Justo cuando fue ese tema de Aristegui, uno de las etiquetas o hashtags que subieron algunos bots, que digamos que es evidente que lo hacen, decía maten a otros 43. Entonces, ¿qué significa esto? Que la gente se indigna porque hay alguien que está pidiendo que maten a otros 43, refiriéndose al caso Ayotzinapa en Guerrero, y empieza a responder a ese tema, mientras en verdad lo importante era hablar del otro tema, de un despido o de una queja social o de una denuncia ciudadana, y lo que hacen es desviar la atención como una especie de cortina de humo. Porque al final estos son fantasmas, que personajes que no existen y que nada más levantan algo para eso, para desviar la atención. Así es, menciona en ese texto publicado en Forbes que la académica Erin Gallagher, y en conjunto con un académica, activista y escritora, en conjunto con un activista y especialista en temas de Internet llamado Alberto Escorcia de México, ellos hicieron un análisis y una investigación y encontraron que los mismos Peñabots que fueron los que durante la elección en 2012 apoyaron al actual presidente Enrique Peña Nieto, siguieron operando, sí, no se sabe en qué circunstancias, no se sabe si legal o ilegalmente, porque se desconoce en qué oficinas trabajaban, se desconoce quiénes son, se desconoce qué recursos públicos utilizaban, si es que utilizaban recursos públicos o recursos privados. Lo que hacían es que empezaban a hacer este juego de manipulación de tendencias. ¿Qué significa esto? Pues que son agencias de marketing con muchas cuentas que están atentas a ver en qué momento llega un tema que afecte al gobierno, a su cliente, y entonces ellos meten al equipo de trabajo con 50 personas, cada una con 20 cuentas, se puede tumbar una tendencia de forma sencilla en Twitter, y con eso logran hacer que los debates de los que está pasando en la realidad en la sociedad se pierdan con este tipo de juegos macabros. Alejandro, que yo les llamo. Sí. Me estás diciendo que esos mismos que apoyaron la campaña de Peña Nieto en el 2012, ¿hoy siguen operando? Eso es lo que dice la académica. Presentó un documento hace algunos meses y eso es lo que ella asevera, de acuerdo al estudio que se hizo de cuentas falsas desde la elección y meses después. Es un análisis relevante que muestra, digamos, pues que un poquito lo que sucede es que el debate público se pierde y no respetan el hilo de la conversación estos grupos de personas que logran manipular un tema que en ese momento puede ser relevante y hacer que cambie y que se desvíe la opinión pública. Y lo pueden corroborar muy fácil. Chequen las tendencias diarias y cuando encuentren un tema extraño como el gatito o la frase del día o cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el momento, muy probablemente signifique que están manipulando una tendencia. Ahora, ellos, Gallagher y Escorcia, lo han denunciado. No sabemos qué respuesta vaya a dar Twitter. Digamos, no tenemos claridad en qué vaya a hacer una empresa de la relevancia que tenga Twitter en algo así de grave, que hace que su red empiece a perder relevancia al permitir que existan este tipo de cuentas que de cierta forma minan un espacio nuevo, un espacio que es el preferido de los políticos y que es el espacio donde el tiempo real es lo que manda. El Twitter es el momento, es lo que está sucediendo y es relevante y tiene ese valor. Por eso se ha vuelto una de las redes sociales más relevantes. Entonces, ese es un debate que tiene mucho más tema de fondo y donde incluso podría haber elementos de legalidad o ilegalidad en este tipo de análisis que se están haciendo. Alejandro Cárdenas es periodista y profesor de la Universidad Iberoamericana. ¿Dónde podemos leer tu texto, Alejandro? Se publicó en la revista Forbes, es como parte de la colaboración junto con la Universidad Iberoamericana. Ahí lo encuentran, lo pueden encontrar tanto en la cuenta de Forbes, en la cuenta de la Universidad Iberoamericana de Twitter, en la mía, @alcarlop,
ahí pueden ustedes revisarlo, echarle el ojo y esperamos que nos platiquen sus opiniones y sus temas. Este tema de las tendencias, para cerrar, me parece relevante porque hay pocos estudios al respecto. Hay mucho trabajo de agencias de marketing, pero hay poco trabajo académico como el que hizo Gallagher, que pueda mostrar que en verdad se está haciendo esto y está afectando, como tú dices, a la democracia. ¿Por qué? Porque entonces, si encontramos que hay veces que en la televisión hay temas que se ocultan, y más en un país como México, con el nivel de concentración que tenemos, uno recurre a estos espacios, ¿sí?, para poder encontrar algunas temáticas que probablemente la televisión omite, y resulta que al recurrir a ellos le complican a uno la búsqueda, le complican a uno la posibilidad de enterarse de esos temas, y me parece que eso sí mina y afecta a la democracia, y poco hay de análisis para resolverlo, porque se requieren equipos especializados y software muy especializado para hacerlo. Es un tema que está en debate y que ojalá podamos seguir discutiendo. Claro que sí. Yo te agradezco, Alejandro, por tu tiempo, y muy interesante. Habrá que ver cómo los ciudadanos de a pie, los que utilizamos honesta y transparentemente el Twitter para expresar nuestras ideas, las redes sociales en general, reclamamos nuevamente esas redes sociales y le arrebatamos a estos fantasmas cibernéticos esta situación, ¿no? Así es, y también podemos demandar a Twitter, denunciar algunas de las cuentas que veamos, pero se requiere una respuesta más institucionalizada de la misma empresa ante este tipo de situaciones, y ojalá en un futuro se pueda plantear algo más formal hacia ellos, ¿no? Definitivamente. Alejandro Cárdenas, te mando un abrazo. Muchas gracias, muchos saludos a tu audiencia. Estás escuchando Sin Censura, las noticias como son.